Yo volví. Historias de experiencias cercanas a la muerte. Tenía 12 años cuando el suelo desapareció debajo de mí. No fue un golpe fuerte, ni sangre, ni un dolor capaz de explicar lo que vino después. Íbamos corriendo junto a un vagón por la acera. Una amiga tiraba de nosotras. Otra corría al lado persiguiendo la rueda trasera. Yo tropecé de la forma más tonta. Mis manos bajaron buscando el cemento. Y antes de sentir el impacto, ya no estaba allí. Estaba arriba. Muy arriba. Como a 150 pies sobre mi casa y la calle. Miraba hacia abajo en línea recta. Veía las copas de los árboles inmóviles. El techo de mi casa plano y extraño. El vagón detenido en mitad de un tirón. Y me vi a mí misma abajo. Pequeña. Caída. Congelada. Todo estaba quieto como una fotografía abierta dentro del aire. No había viento en las hojas. No había ladridos. No había ruedas rozando el cemento. No había voces. Lo más extraño no fue verme desde arriba. Fue sentir que el tiempo también se había caído. No sentí miedo a la altura, ni vértigo, ni esa sensación de vacío que debería venir con el cielo. Solo observaba, como si algo me hubiera colocado allí para mostrarme una escena inmóvil. Recuerdo la temperatura imposible de ese momento. No era frío normalí. Era una frialdad seca y silenciosa, como la parte de un sueño donde el sonido deja de existir. Podía percibir la presión en mis oídos, una presión suave, como si el mundo entero estuviera contenido detrás de un cristal. Abajo estaba mi amiga corriendo, pero no avanzaba ni un centímetro. El vagón parecía suspendido entre dos instantes. Yo sabía que aquello duró varios segundos, 5 horas, tal vez 7 completos. Lo sé porque pude mirar demasiado bien, demasiado tiempo. Y entonces regresé sin moverme. Sentí de nuevo el cemento bajo las manos, la aspereza en la piel, el tirón en las rodillas, el aire entrando de golpe en mi pecho. Levanté la vista esperando que todos estuvieran lejos, porque para mí habían pasado varios segundos enteros. Pero no. La amiga que corría seguía exactamente a mi lado. El vagón estaba solo un par de pasos delante, como si aquella vista desde el cielo no hubiera ocupado tiempo real. Eso fue peor que la caída. Mucho peor. Porque una cosa es ver algo imposible y otra descubrir que ocurrió fuera del reloj. Me puse de pie demasiado rápido, no por dolor, por desconcierto. Miré a mis padres al otro lado. Estaban hablando con unos vecinos como si nada hubiera pasado. Los observé esperando alguna señal, una mirada rara, un gesto de alarma, algo que dijera que también lo habían visto. Nada. Solo habían visto a una niña tropezar en la acera. No me golpeé la cabeza. No perdí el conocimiento. No choqué contra nada. Caí sobre manos y rodillas. Eso fue todo. Y sin embargo, no fue todo. Se lo conté a mis amigas con la respiración todavía cortada. Las palabras salieron torcidas,
como salen cuando una intenta explicar un ruido dentro del agua. Recuerdo sus caras confundidas. Recuerdo la mía más aún, porque mientras hablaba, sentía que algo no encajaba detrás de mis ojos. No era un recuerdo normal, era una certeza física. Yo había estado arriba. Había visto la escena completa desde un lugar donde no debía existir nadie. Durante años intenté pensar que lo imaginé, que mi mente llenó un hueco entre el tropiezo y el suelo. Pero hay algo que no desaparece: la inmovilidad perfecta de todo, la forma en que el mundo parecía clavado en su sitio, la ausencia total de sonido, y esa sensación insoportable de estar observando un instante que no debía abrirse. A veces me pregunto si realmente salí de mi cuerpo, o si solo fui apartada un momento para mirar, como si alguien hubiera levantado la escena y me la hubiera mostrado desde arriba. No vi luces cálidas, no escuché voces amables, no sentí paz, sentí interrupción, una pausa ajena, un corte limpio en la tela del tiempo. Y lo que más me inquieta ahora no es haberme visto desde el cielo, es pensar que tal vez algo me estaba viendo a mí desde un lugar más alto todavía. No recuerdo la caída, solo el sonido imposible de mi cabeza contra el concreto. Después, todo se apagó como si alguien hubiera cerrado una puerta dentro de mí. Cuando abrí los ojos, seguía en la escalera, pero el aire ya no era normal. No sentía dolor. Eso fue lo primero que me asustó. Debía haber olor a basura, comida vieja, detergente, metal húmedo, pero no había olor a nada. El mundo parecía lavado por dentro. El frío no tocaba mi piel. La gravedad tampoco se sentía igual. Me incorporé demasiado fácil, como si pesara menos que mi ropa. La puerta lateral estaba entreabierta, oscura por dentro, silenciosa de una manera que no existe en una escuela. Esperé escuchar voces, bandejas, motores, pasos. Nada, ni siquiera viento. Era mediodía, pero la luz parecía de eclipse. Azulada, enferma, sin calor. Miré hacia los contenedores y noté algo peor. No había sombras donde debían estar. Había sombra debajo de mí, pero no estaba unida a mis pies. Flotaba apenas separada del suelo. Retrocedí y ella tardó un instante en imitarme. Sentí una presión dentro de los oídos, como cuando te hundes demasiado en una piscina. Entonces, escuché el primer golpe. Clac. Venía desde abajo de la escalera. Otro golpe, como una uña dura contra cemento mojado. Quise mirar, pero mi cuello se resistió. No por dolor, por terror puro. El sonido subió un escalón. Clac. Luego otro. Y otro. No eran pasos humanos. Eran demasiado precisos. Demasiado separados. Como si algo aprendiera a subir copiando a una persona. Intenté gritar el nombre del conserje. No salió voz. Solo un aire seco, helado, viejo. La puerta detrás de mí empezó a cerrarse sola. Muy despacio. Sin un solo chirrido. Supe que, si se cerraba, yo me quedaría allí con eso. No sé cómo lo supe. Simplemente era cierto.
Corrí hacia la puerta. Mis pies no sonaban. Eso me quebró por dentro. Vi el vidrio pequeño de la puerta, y en el reflejo no aparecía yo. Aparecía la escalera vacía. Pero los golpes seguían acercándose. Clac. Clac. Me lancé contra la puerta. La atravesé con el hombro y sentí por primera vez el dolor. Un dolor brutal, caliente, humano. Luego voces. Muchas voces. Alguien gritaba por ayuda. Alguien decía mi nombre demasiado lejos. Abrí los ojos en el suelo real, con sabor a sangre y óxido. La luz del sol volvía a ser normal. El olor a basura regresó de golpe. El dolor también. Me dijeron que había estado inconsciente solo un momento. Tal vez menos de un minuto. Nunca les conté lo de la sombra separada. Ni los golpes subiendo la escalera. Ni el reflejo vacío. Pensé que terminaría olvidándolo. Pero a veces, al pasar por escalones de concreto, escucho ese clac detrás de mí. Siempre a la misma distancia. Nunca me alcanza. Nunca se va. El golpe llegó antes que el miedo. Era domingo y el coche corría demasiado rápido para aquella carretera húmeda. Yo iba atrás a la izquierda, medio distraído, mirando sombras entre los árboles. Recuerdo una curva mal tomada y el sonido seco de las ruedas perdiendo obediencia. Después, el mundo se inclinó de golpe. Sentí mi cuerpo salir disparado hacia adelante como si el asiento hubiera desaparecido. Mi hombro chocó primero, luego la cara, luego nada. No sé cuánto duró la oscuridad. Cuando abrí los ojos, no podía parpadear bien. Había vidrio pegado a mi mejilla y un sabor espeso a hierro en la boca. El tablero estaba tan cerca que parecía respirar sobre mí. Escuchaba un zumbido grave, continuo, como un motor muy lejos bajo el agua. Intenté moverme y una presión brutal me clavó contra el frente. El aire estaba helado, pero debajo del frío había un calor raro, encerrado, casi húmedo. Olía a gasolina, tierra mojada y algo quemado que no reconocí. Quise llamar a mis amigos, pero mi voz salió pequeña. Nadie respondió. Entonces noté el silencio verdadero. No era ausencia de ruido. Era como si todos los sonidos hubieran sido apagados desde afuera. Ni viento, ni insectos, ni tráfico lejano. Solo ese zumbido profundo vibrando dentro de mis dientes. Giré los ojos hacia el asiento del conductor. No distinguía bien las formas. Todo parecía cubierto por una penumbra espesa, azulada, inmóvil. Pero supe que no estaba solo. Había algo sentado al frente. No puedo llamarlo persona porque no vi una cara completa. Era más bien una densidad. Una forma más oscura que la oscuridad. No se movía. Y aún así, yo sentía que me estaba mirando. Intenté respirar hondo, y el pecho apenas respondió. Cada segundo se estiraba como goma mojada. Pensé que tal vez uno de mis amigos seguía allí, inmóvil, herido. Pero aquello era demasiado alto y demasiado quieto. No tenía el temblor de alguien vivo, ni el peso torpe de un cuerpo desplomado. Parecía colocado allí, esperándome. Quise apartar la vista, pero algo en mí necesitaba comprobarlo. Entonces el espejo retrovisor vibró apenas. En ese reflejo, vi la parte de atrás del coche, y por un instante me vi a mí mismo. No como me sentía, como estaba. Torcido sobre el tablero, inmóvil, con la boca abierta y sangre bajando al cuello. Supe en ese momento que yo no estaba respirando normal. Tal vez no estaba respirando en absoluto.
El zumbido cambió. Se volvió una especie de murmullo mecánico, casi como palabras dichas al revés. No venían de afuera. Venían del asiento delantero. La forma seguía inmóvil. Pero el aire alrededor de ella se plegaba extraño, como calor sobre asfalto nocturno. Sentí una presión en los oídos, y luego un tirón detrás del esternón. Como si algo intentara sacarme por dentro. No vi túneles, ni paz, ni familiares esperando. Solo ese interior roto, y esa presencia ocupando el lugar equivocado. Quise rezar, y olvidé todas las palabras. Quise cerrar los ojos y no pude. Entonces la cosa inclinó apenas lo que debía ser su cabeza. Fue un movimiento mínimo. Pero sentí terror puro, animal, antiguo. Porque entendí que me había estado esperando despertar. El parabrisas dejó entrar una luz blanca, sucia, intermitente. Escuché voces lejanas atravesando por fin el silencio. Pasos corriendo sobre grava. Metal forzado. Alguien gritó que yo seguía con pulso. En cuanto oí eso, la presencia desapareció del asiento. No se desvaneció. No salió. Simplemente dejó de estar visible, como si hubiera entrado en otra capa del aire. Regresó el dolor completo, brutal, humano. Empecé a oír mi propia respiración rota. Y luego desperté en el hospital. Durante días pensé que había sido una alucinación del golpe. Hasta que pregunté por mis amigos. 3 sobrevivieron. Pero uno juró que, justo antes de sacarme, vio a alguien sentado delante mirándome. Dijo que creyó que era otro herido. Luego parpadeó, y el asiento estaba vacío. Nunca quiso describir la cara. Solo repitió que no parecía humana del todo. Desde entonces, no soporto viajar atrás a la izquierda. A veces, en vidrios oscuros, veo por un segundo aquella forma esperándome otra vez. Tenía 7 años, y ya sentía que algo me esperaba detrás de la fiebre. Llevaba casi un mes en el hospital, sudando incluso cuando las sábanas estaban heladas. El aire olía a alcohol, metal húmedo y algodón viejo. Las noches eran peores porque el reloj sonaba demasiado fuerte. Cada tic parecía empujarme un poco más lejos de mi cuerpo. Una mañana, la enfermera me tomó la temperatura y gritó algo que no entendí. «Preparad compresas de alcohol», dijo alguien detrás de la puerta. Entonces, todo se movió demasiado rápido. Me quitaron la ropa y el frío me mordió antes que las manos. La tela húmeda tocó mi pecho y sentí agujas invisibles bajo la piel. Siempre decían que las enfermeras eran ángeles de blanco. En ese momento pensé que era una mentira cruel. Quise apartarme, pero mi cuerpo ya no obedecía bien. La habitación empezó a plegarse hacia mí. No es una metáfora. Sentí literalmente que el mundo entraba en mí. La cama, la ventana, la lámpara, el techo. Todo se estiró y fue absorbido por un punto imposible frente a mis ojos. Como una pantalla de cine enrollándose hacia adentro. Como si la realidad hubiera decidido cerrarse. Y al final de ese embudo había una luz clara. No cálida, no amorosa, clara. Demasiado clara. La vi y grité un nombre que conocía desde niña. Kwon Sem Bosal. No lo pensé, no lo elegí, salió de mí como un reflejo antiguo. Y de inmediato regresé.
Abrí los ojos jadeando como si me hubieran soltado debajo del agua. Después de eso salí del hospital y seguí viviendo. Pero la sensación no se fue nunca del todo. Años después, en la universidad, volvió a encontrarme. Yo estaba agotada, enferma otra vez y empeñada en vivir sin entender para qué. Había dejado una medicación fuerte y mi cuerpo se sentía prestado. Mis compañeros bebían como si el futuro fuera una broma. Yo también bebí demasiado una noche. A la mañana siguiente, una compañera me dijo que había dejado de respirar. Lo dijo casi riendo, como una anécdota vergonzosa. Yo no recordaba nada. Ese mismo día, subí al monte Handra. El viento allí arriba parecía atravesarme por dentro. No me sentía viva ni enferma. Me sentía desplazada, como si caminara medio segundo detrás de mí misma. Esa noche fuimos a bailar. La música golpeaba el pecho como otro corazón. Luces rojas, azules, humo, sudor, risas rotas. Entonces pasó otra vez. Mientras giraba, sentí que todo a mi alrededor comenzaba a entrar en mí. Las luces primero, luego el ruido, después el espacio entero. Me detuve en seco porque supe que si seguía, caería en algo peor. 1 o 2 días después, estaba dormida cuando ocurrió lo imposible. No soñé que caía. Caí. Un túnel negro me tragó a una velocidad brutal. No había paredes sólidas, solo oscuridad con presión. Una presión que apretaba los oídos y hundía el pecho. No podía ver mis manos ni mis piernas. Solo descenso. Solo velocidad. Solo un silencio tan fuerte que parecía un motor lejano. Y al fondo apareció una cruz roja brillante. No era un símbolo tranquilo. Era precisa, dura, casi clínica. Roja como una herida abierta en medio del vacío. Cuando la vi, mi cuerpo saltó al mismo tiempo que abrí los ojos. Fue exactamente simultáneo, como si algo me hubiera devuelto de un tirón. Me incorporé con una sacudida imposible, y entonces sentí una euforia inmensa y absurda. No felicidad, no alivio, euforia, una claridad feroz recorriéndome desde la columna hasta la garganta. En ese instante vi el rostro de una amiga del instituto. No estaba allí, pero lo vi con la nitidez de una presencia. Y supe algo que no puedo demostrar. Supe por qué seguimos viviendo incluso cuando queremos desertar. No recibí una frase ni una revelación perfecta. Recibí una certeza demasiado grande para mi edad. Agradecí todo. El aire, la suciedad, la fatiga, la luz en una pared, el ruido lejano de otras personas respirando. Pero lo más inquietante no fue la gratitud. Fue reconocer la misma mecánica de la primera vez. El mismo pliegue del mundo. La misma succión imposible. La misma sensación de que algo me esperaba al otro lado. Desde entonces estudié, leí, investigué, busqué respuestas en libros y laboratorios. Aprendí nombres, teorías, químicos, traumas, memoria. Nada explica del todo ese embudo. Nada explica la cruz roja suspendida donde no debería haber nada.
Nada explica por qué regresé con la sensación de haber sido reconocida. A veces pienso que estuve al borde de morir. Otras veces pienso algo peor, que aquello no estaba al final de la vida, sino observando desde dentro de ella. Sentí el golpe dentro del agua antes de entender que algo iba terriblemente mal. Abrí la boca por reflejo, y el cloro me quemó la garganta como fuego helado. Pateé hacia arriba, pero el agua pesaba demasiado, y el borde no aparecía. Escuchaba gritos deformados sobre mí, largos, elásticos, como si vinieran desde otra habitación. La presión en mi cabeza crecía, y el pecho se cerró hasta convertirse en una piedra. Recuerdo pensar que solo necesitaba un segundo más. Pero ese segundo no llegó. De pronto, dejé de luchar. No fue una decisión, fue como si alguien hubiera apagado el miedo. El dolor desapareció primero. Luego el peso de mi cuerpo. Después, algo más extraño. La sensación de estar adentro de mí misma. Seguía siendo yo, pero ya no estaba donde debía estar. No subía ni caía. Simplemente estaba en una oscuridad completa, intacta, inmensa. Era un negro absoluto, pero no vacío. Tenía textura, silencio, presencia. Y aún así, no sentí miedo. Sentí una paz tan profunda que resultaba antinatural. Una paz que aquí no existe. No había agua. No había dolor. No había sonido. Solo una quietud inmensa que parecía observarme sin ojos. Entonces ocurrió algo imposible. Toda mi vida apareció de una sola vez. No como recuerdos sueltos, como un paisaje entero abierto frente a mí. Vi habitaciones, juguetes, puertas, rostros, rincones, tardes completas. Todo al mismo tiempo. Y sin embargo entendía cada escena con una claridad insoportable. No solo veía lo que hice, sentía exactamente lo que había dejado en otros. Pequeñas crueldades, mentiras tontas, egoísmo infantil, cosas mínimas que allí pesaban demasiado. No había nadie juzgándome, y eso era peor, porque entendía sola. Entendía demasiado. No sé cuánto duró. Pareció instantáneo y eterno a la vez. Cuando terminó, sentí que algo detrás de mí cambiaba el espacio. Me giré y vi una luz blanca. No era una luz normalí. No iluminaba como una lámpara ni como el sol. Parecía viva. Era brillante, pero no lastimaba. Lejana, pero íntima. Como si me conociera mejor que yo misma. Supe que debía acercarme. No lo pensé. Lo supe. Empecé a moverme hacia ella sin piernas, sin agua, sin esfuerzo. Mientras avanzaba, la paz aumentaba hasta volverse casi insoportable. Sentí que si llegaba, ya no habría regreso. Y quise seguir. Quise quedarme allí para siempre. Entonces, algo me arrancó. No tengo otra palabra. Fue un tirón brutal, seco, furioso. Como si una mano invisible me hubiera enganchado desde muy lejos. La paz se rompió de golpe. Volvió el peso.
Volvió el agua. Volvió el dolor. Volvió el ruido. Tosí antes de abrir los ojos. El aire raspó mi garganta como vidrio. Había manos moviéndose cerca, voces rápidas, gotas golpeando el cemento. Mi prima Karen me había sacado de la piscina. Pero lo primero que sentí no fue alivio. Fue pérdida. Una pérdida inmensa e incomprensible para una niña de 10 años. Lloré porque había vuelto. En el camino a casa intenté explicarlo. La oscuridad, la paz, la vida entera desplegada de una vez. La luz esperándome. Karen me miró como si yo siguiera ahogándome en algo que ella no podía ver. Mi abuela me miró igual. Nadie discutió mucho. Nadie quiso seguir escuchando. Pero desde entonces el agua negra de una piscina nunca volvió a parecerme vacía. Porque yo sé lo que hay cuando el miedo termina. Y todavía no sé qué fue lo que no me dejó llegar a esa luz.